diferencia de otros, quiero usarlo para comentar el último artículo de mi blog. No suelo hacerlo muy a menudo, pero bueno, creo que ciertos artículos que por su extensión e importancia pues son, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Creo que estaría bien hacer un comentario, ir leyéndolo a la vez que lo comento, porque creo que así se puede, además de enriquecerse, bueno, pues obviamente para aquellos que no son tan dados a la lectura y que son más asiduos a mis vídeos, pues bueno, pues igual así puede llegarles y entenderlo y disfrutarlo y aprender si es así. Por lo tanto, lo que voy a ir haciendo es leer pequeños fragmentos y a la misma vez pues intentar comentarlo y darle alguna interpretación. Bueno, como veréis, iré leyéndolo a la vez que comento alguna cosita. Bueno, el título de este último artículo es Amor y sexo, juntos o separados. Como obviamente el mismo título ya nos va a indicar una pregunta esencial. ¿Estos dos sistemas, estas dos realidades del ser humano van juntas o van separadas? En la introducción del artículo ya se lanza esa pregunta, se introduce, voy a leer por encimita, y nos habla de amor y sexo, dos grandes realidades que ocupan un espacio enorme en la vida de la mayoría de personas, dos fuentes de preocupación, satisfacción y frustración. Todos nos encontramos casi a diario con estos temas mayúsculos al acercarnos a los diferentes medios de comunicación, al dialogar con personas de nuestro entorno y, cómo no, al mirarnos a nosotros mismos. Es decir, obviamente la introducción ya va señalando la importancia de estas dos realidades. De igual forma, resulta sencillo intuir que existen muchas diferencias en cuanto a la prioridad que cada interesado da al uno respecto al otro y además a la respuesta a una pregunta esencial. ¿La unión que a menudo hacemos de ambas entidades responde a la naturaleza real del ser humano o solo es algo arbitrario? Bueno, aquí nos va diciendo, como veis, la última parte, la pregunta es similar a la del título, nos habla de si esas dos realidades van juntas o realmente es algo inherentemente junto en el ser humano o es una asociación arbitraria. Es decir, esa es una cuestión cultural, que las personas tendemos a unir sexo y amor pues porque sí, porque lo hemos construido así, o realmente hay algo esencial en nuestro sistema biológico y psicológico que lo determina. Y antes de la pregunta también nos estuvo hablando de que vamos nos habla de que dice, resulta sencillo intuir que existen muchas diferencias en cuanto a la prioridad que cada interesado da al uno respecto al otro. Es decir, aquí también nos marca que hay muchas diferencias y esto también se estudiará. De hecho, la otra parte, siguiendo con la lectura, dice, con el objeto de comprender la variedad de maneras de vivir y entender a estas facetas tan importantes para el común de los miembros de nuestra especie y además de responder a la cuestión señalada, en este artículo revisaremos brevemente qué se nos dice de este tema desde la ciencia, siempre con el ánimo de que aquel que se acerque a este texto pueda servirse de él para comprenderse mejor y por lo tanto para ganar en capacidad de decisión. Es decir, vamos a ver un poquito lo que dice la ciencia, sobre todo la ciencia, veremos un poco la ciencia biológica, pero sobre todo la ciencia psicológica, porque no olvidemos que de este tema hay muchísima base experimental. Comenzamos, hay una pequeña subdivisión que nos habla de estructuras neurológicas diferentes. Ya como es importante señalar que al final del artículo dejo las referencias de varios artículos, creo que es un capítulo y 2 artículos, los cuales consulté para poder hacer este artículo, aunque ya de esto tenía bastante más conocimiento, pero sí me gustó o quise coger estos 3 artículos porque en cuanto a datos se pueden extraer de ahí. Por lo tanto, de esto que voy a hablar ahora, también esto está presente en algunos de estos artículos. Cuando hablamos de estructuras neurológicas diferentes, pues básicamente lo que nos viene a decir aquí, lo leeré primero, bien está empezar por intentar aclarar si realmente estamos hablando de cosas diferentes y para ello debemos señalar que desde los conocimientos que existen sobre la fisiología de ambos conjuntos de procesos, sí parece que esto es así. Esto nos habla de una estructura neurológica que sustenta la tendencia a las personas
a que las personas se unan físicamente y otro para que se mantengan relaciones a lo largo del tiempo. Dicho en otro modo, uno parece estar implicado en lo que tiene que ver con la atracción sexual y otro con un sistema psicológico clave del cual se hablará más extensamente a continuación, el de apego, pudiendo considerarse como sustento de lo que conocemos por amor. Vale. Aquí nos está diciendo que por los diferentes autores, en diferentes experimentos, estudios, se puede ver que hay dos sistemas neurológicos diferentes, uno que se asocia muchísimo más a la atracción sexual, por lo tanto, y otro al mantenimiento relacional a largo plazo, con lo cual uno se basa o se asocia mucho más al apego, que ahora hablaremos de él, y el apego a su vez se asocia más con el amor romántico, y el otro con la atracción sexual, la cual se asocia muchísimo más tanto obviamente al sexo, al gusto por el sexo, y también tiene que ver, y esto lo veremos más adelante, con una parte también del apego en sí mismo, porque como luego veremos más adelante, el apego en sí mismo también tiene una parte de atracción física, aunque no tanto atracción sexual. A esa atracción sexual se le suma el apego, ya lo veremos ahora después. Nos habla de, bueno, como seguimos con el tipo sistema de apego. Aquí ya, digamos, de alguna manera comenzamos a describir un poquito de qué es todo el sistema de apego. En cuanto a este último, en la actualidad, gracias a la base experimental que lo apoya, es ampliamente aceptada la idea que desde nuestro nacimiento estamos dotados de un sustrato biológico y psicológico que nos conduce a buscar la cercanía de nuestros cuidadores, el cual va desarrollándose a lo largo de nuestra vida para lograr que aquellas personas significativas sean refugio seguro y base estable para nuestro desarrollo. Bueno, y aquí hay una definición muy breve de lo que es el sistema de apego. Nos habla que es un sistema psicológico que hace que las personas al nacer busquemos, y aquí muy importante, la cercanía física, para lograr que haya personas significativas. Una persona nos hace una cercanía física a nuestros cuidadores para que esas personas sean refugio seguro y base estable. ¿Qué quiere decir esto? Refugio seguro. Imaginemos un bebé y lo que busca es que esas personas, en principio, que la persona, que el cuidador le resulte acogedor, que sea ese lugar metafórico en el cual salvarse, ¿no? En el cual salvarse de los elementos externos, alimentarse, y muy pronto también va siendo una base. Esto en el inicio, cuando el bebé aún no puede moverse, no se ve tan claro, pero pronto ya, en cuanto el niño o la niña pueden andar y pueden desplazarse, vamos viendo como no solamente es ese lugar donde salvaguardarse, sino también ese lugar desde el que explorar el mundo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Vale. Esto, si bien se mantiene desde la infancia hasta la adultez, sufre cambios muy importantes conforme avanzamos en nuestro ciclo vital, pasando de lo que se podría entender como la búsqueda de una relación complementaria o asimétrica en los primeros años a otra más recíproca o simétrica en esa etapa en la que ya tenemos que enfrentar el reto de mantener una pareja estable. La evolución en esta manera de conectar con el otro nace a la par que al sistema inicial, el de apego, se le unen otros dos, el que nos lleva a la necesidad de ofrecer cuidados y el que nos empuja al apareamiento sexual. ¿Qué nos viene a decir aquí? Que este sistema de apego, tanto en la infancia, cambia desde la infancia a la adultez. Por eso podríamos hablar de un apego infantil y otro adulto. Una de las diferencias que nos señala aquí es que en la infancia este sistema de apego se basa mucho más en lo que hemos hablado antes, en esa cercanía física, pero que busca ser el refugio y la base del otro, y en la adultez a esto se le suman otros dos sistemas, que sería el cual nos empuja también a cuidar a nosotros, y el del deseo sexual. ¿De acuerdo? Ya no hablamos solamente, y esto se aclarará después, de cercanía física solamente, sino se hablaría también de apareamiento sexual. Seguimos así, a pesar de que la conexión física de carácter erótico se asocia solo a ese último modo de vinculación, podría decirse que la necesidad de contacto está presente también desde el inicio, obviamente. Aunque aquí con otro fin. Es decir, que parece que esto del sexo, si bien en la adultez es sexo, el germen está en esa cercanía física desde el inicio. Cuando hablamos de realidades juntas, separadas, parece que son separadas, pero aquí ya podemos ver una conexión desde el principio.
De esta manera, mientras que en la infancia se observa una tendencia muy intensa a la búsqueda de intimidad física a través de caricias, abrazos, proximidad espacial, sería estar juntos. En el enamoramiento inicial, esto es importante, decimos que en el enamoramiento inicial las personas buscan esto en forma de relaciones sexuales. Y conforme el vínculo se consolida, lo veremos, estas mismas se ven reducidas en frecuencia. Es decir, se podría decir que hay un primer enamoramiento o un momento en el cual todavía no se puede hablar de apego adulto, pero sí funciona el sistema de atracción física, en el cual obviamente el contacto físico no tiene nada que ver con lo que buscamos en la infancia, sino que busca en forma de sexo. Pero a la misma vez ese desarrollo sexual, esa atracción sexual es el germen para que se pueda producir el apego adulto. Se habla, y aquí no se especifica, que conforme el vínculo se consolida, estas mismas relaciones sexuales se ven reducidas en frecuencia. Es decir, se ven reducidas en frecuencia, tenemos que tenerlo claro, esto es así, lo cual no quiere decir que tengan que desaparecer. Ojo. Seguimos. Realidades diferentes, pero con una relación muy intensa. O sea, aquí ya nos está respondiendo a la pregunta. Hasta aquí podríamos decir que, aunque está claro que hablamos de dos cosas diferentes, amor y sexo tienen un nexo muy intenso. Una relación cuyo génesis se encuentra desde nuestras primeras horas de vida. Una pequeña errata, cuyo génesis se encuentra desde nuestras primeras horas de vida, aunque obviamente en formas muy primitivas de ambos sistemas en los albores de nuestro paso por este mundo. Con esto, la respuesta a la pregunta que ya lanzamos en el título nos exigiría poner esta aclaración y así evitar confusiones o simplificaciones excesivas al respecto. Ahora, nos queda indagar en la otra parte, la que nos dice que no todos vivimos a estos dos entes de igual manera. Vale, o sea, bueno, aquí ya nos señala que no podemos simplificar el tema. Con esto de simplificar el tema, dejo un guiño, ¿no? Un poco a esta idea, vamos a decirla, de nuestro mundo actual, nuestro mundo moderno, en el cual parece que sexo y amor, en algunos, no digo en todos, pero en algunos círculos, son cosas totalmente diferentes y solamente es algo arbitrario, ¿no? Aquí nos dice que no es algo arbitrario, es decir, son cosas diferentes, pero hay un nexo muy, muy intenso y que va mucho más allá de la cuestión cultural, basándome en esto, ¿no? Lo descrito hasta ahora no es exactamente similar en todos los casos, pues existen factores importantes que determinan que para unos esa realidad sea diferente. Vale. Cuestiones básicas a tener en cuenta que provocan que, mientras que algunos sigan el patrón señalado, otros no lleguen a integrar la parte afectiva o amorosa con la sexual. En esa diferencia, el estilo de apego se señala como algo esencial. Es decir, aquí vamos viendo ya que además de hablar de apego en sí mismo, vamos a tocar un factor que es los estilos. Y en este artículo seguramente habrá muchos más factores, pero sí se tiene claro de hecho, como acabo de decir antes, he dicho antes, los artículos están ahí. Los estilos de apego sí nos van a ir marcando diferencias sustanciales en cuanto a la importancia o a la capacidad de unir o separar estos sistemas en las personas. Aquí no entro en este artículo. Sí, y creo que en mi web todavía no he puesto nada de esto, pero se puede hablar de estilos propiamente dichos o se puede hablar de continuos, ¿no? Esto lo tocaré en otro tema, ¿no? O sea, es decir, que aquí siempre hablamos de estilos como algo más categorial, como categorías separadas, pero realmente parece, ¿no? Por lo que dicen muchos autores, que esto no es tan así. Pero bueno, aquí vamos a hablar de tres estilos diferentes. Nos dejamos uno que es el desorganizado, hablamos de tres, que vamos a hablar ahora aquí de ellos. El estilo de apego influye en cómo se integra amor y sexo. Bueno, esto es el subtítulo. Para dar luz a esto, aclaramos brevemente a continuación a qué nos referimos con ello. Hablamos del estilo de apego. Este alude a modos de relacionarnos con nuestras personas de referencia que vienen determinados por experiencias previas y sobre todo por las vividas en la infancia. Las tres que aquí no son importantes son las que se conocen como apego seguro, inseguro ansioso o inseguro evitativo. Ya lo dije antes.
Aquellos que se pueden encuadrar, bueno, sí lo explico un poquito, ¿vale? Cuando hablamos de estilos de apego, el estilo de apego es el patrón de comportamiento que vamos a tener con nuestras figuras de referencia. Con apego seguro se habla de personas que se encuentran... De hecho, bueno, voy a leerlo un poquito porque he percibido que aquí ya te lo introduce. Aquellos que se pueden encuadrar en el primer estilo, las que viven la relación afectiva con la seguridad de ser queridas y de igual manera con la de que también ellos son capaces de hacer lo mismo. Es decir, apego seguro tiene que ver con estoy seguro de que mi pareja me puede llegar a querer y también siento yo capaz de querer. Vale. Vale. Ese primer estilo integrarán ambas realidades en la forma en la que fue descrita antes. Es decir, las personas con apego seguro son las que mejor integran estas dos realidades. Pueden tener sexo sin amor y amor sin sexo, pero rápidamente tienden a integrarla. Sin embargo, las agrupadas dentro del inseguro ansioso, también conocido como preocupado, voy a hablar un poquito de esto. Apego inseguro ansioso habla de aquellas personas que tienen mucho miedo a ser rechazadas, a ser abandonadas y por lo tanto viven la relación pues con emociones como los celos de una forma muy abusada y suelen tener conductas destinadas a evitar el abandono. Vale, volvemos, sin embargo, los agrupados dentro del inseguro ansioso, también conocido como preocupado, tienden a usar el sexo como una herramienta que les asegure, ante el miedo a que sus parejas los abandonen fácilmente, el afecto de estas, no permitiéndose así que las dos entidades aquí tratadas sean vividas como algo realmente conectado. Es decir, el miedo de estas personas al ser abandonadas les lleva a menudo a usarlo como una herramienta. Es decir, eso es más bien una forma de que mi pareja no me abandone, de que mi pareja esté ahí y no tanto como un disfrute en sí mismo. Y ahora vamos a la otra parte. Dice, por último, aquellos que entran en lo que conocemos como estilo evitativo se asocian a lo contrario. Evitativo sería aquellas personas que tienen más dificultad a sentirse seguras de ellas mismas de querer y por lo tanto se acercan a las relaciones de una forma en la cual no conectan de igual manera y tienden a huir. Lo he dicho muy brevemente, todo esto creo que daría para mucho más. Dice, bueno, estas personas usan, dice, vale, aquí es la relación afectiva la que se usa para encontrar la gratificación sexual, pero es un encaje afectivo verdadero. Aquí sería un poco lo contrario, es decir, la persona más bien entra en una relación afectiva, pero el disfrute realmente viene a través del sexo, del acto sexual. ¿De acuerdo? Seguimos, concluimos, aquí estamos ya entrando en la última parte del artículo. Así, por lo que sabemos sobre nuestro funcionamiento psicológico a la hora de vincularnos al otro, más el apoyo de los conocimientos sobre el sustento biológico que hay tras eso, podemos concluir que, aunque amor y sexo son diferentes sistemas, estos tienden a relacionarse de una forma bastante intensa. Parece claro también que la manera en la que esto ocurre varía a lo largo de nuestra vida y conforme las mismas relaciones de pareja evolucionan, y que además es bastante diferente entre unas personas y otras. Igualmente puede notarse que es en aquellas en las que sus experiencias vinculares han formado un estilo de apego más seguro en las que ambas realidades se conectan realmente. Bueno, dice que son realidades diferentes pero conectadas muy intensamente. Además nos habla de que dice, la manera en la que esto ocurra o varía a lo largo de nuestra vida, es decir, como hemos dicho, en la infancia obviamente el deseo sexual queda a un lado, pero si hay atracción física, la cual podría interpretarse como un germen de la atracción sexual, por lo tanto es algo muy diferente. Y también en la evolución de las parejas. Normalmente la pareja en un inicio la atracción sexual es mucho más intensa y mucho más frecuente. El apego en sí mismo está germinando, está iniciándose, y con el tiempo, cuando el apego está bien sustentado, los tres, el sistema de cuidar al otro y el sistema de que me cuiden está bien situado, el de atracción física disminuye. No quiere decir que desaparezca, pero disminuye. Lo dicho conduce a la idea de que no parece sano ni recomendable desligar una cosa de la otra, pero que igualmente no aceptar que para algunas personas esta separación puede darse esporádicamente o con carácter permanente
también sería negar la verdad de muchos seres humanos. Por lo tanto, como en casi todas las ocasiones, parece que la opción más sana sería la de reconocer la diversidad humana y respetar las diferencias. Bueno, obviamente lo que nos viene a decir aquí es que, aunque son realidades que son unidas muy intensamente, esto no quiere decir para nada que haya personas que voluntariamente o porque no pueden hacerlo de otra manera, escojan el tener sexo sin afecto o buscar relaciones afectivas sin sexo. Es decir, la variedad humana es muy grande, esto es súper importante desde la psicología. Aquí siempre hacemos un poco, se habla de estilos, de categorías, pero la variedad es muy grande. Y aquí lo que, por supuesto, el artículo aboga por eso, ¿no? Por el respeto, por el pluralismo. Solamente que aquí lo que nos viene o la idea de este artículo era un poco, basándonos en lo que hay, ¿no? Un poco desmitificar, ¿no? Ideas que pueda haber sobre estos temas y que creemos que es muy, muy interesante. El enlace al artículo lo pondré en la descripción para aquellos que quieran visitarlo en la web. Y bueno, pues la idea de esto era un poquito comentarlo, pues para que si alguien es más perezosito a la hora de leer, aunque ya lo he leído yo también, pues lo pueda disfrutar de otra manera. Pues nada, como siempre volveré con nuevos vídeos y espero que lo hayáis disfrutado. Un saludo.